Bienvenidos a la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el libro de Primera de Timoteo. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Buenas noches, estimados hermanos y amigos. Bienvenido a la Biblia en casa hoy en esta noche. Hoy vamos a seguir con la lectura en Primera Timoteo, capítulo 2, donde leemos de instrucciones que Timoteo recibió de Pablo en relación al comportamiento de mujeres en su iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias que tú estás con nosotros bajo cualquier situación. Gracias que tu presencia es personal y no puede ser afectada por pandemia ni por limitaciones, sino tú estás con nosotros. Y gracias que tu palabra está disponible a nuestras vidas. Y gracias que por esta palabra tú quieres edificarnos, quieres enseñarnos, quieres corregirnos. Y Señor, esta es nuestra petición en este momento, que tú nos edificas, que tú nos enseñas, que tú nos corriges donde necesitamos corrección. Y te pido que por este medio virtual podamos tener comunión entre nosotros como hermanos y contigo. Gracias por todo que tenemos en ti. Gracias que tú permites que somos parte de tu familia. Y gracias por tu gran interés que tienes en nosotros. Amén. La lectura en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 15 dice: En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinado ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornan más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender en serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él de manera mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y después Eva. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió un pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Hoy vamos a ver este texto de tres maneras. Vamos a verlo bajo tres coladores diferentes. ¿Cómo lo practicamos desde hace unos pocos días? El primer colador es para observar el texto, el segundo colador para entender el texto y el tercer colador para aplicar o para ponerlo en práctica. En cuanto leí este texto para prepararme para el programa de hoy, dije a mi esposa si puede traerme una tijera o un borrador, porque quisiera borrar este texto de la Biblia. Es un texto no fácil a entender ni fácil a aplicar, menos en el contexto de nosotros hoy. Lo que uno fácilmente entiende si lee rápido este texto es que la mujer no debe llevar cargos importantes en la iglesia, no tiene voz en los cultos, que la mujer debe someterse al hombre, y también entendemos que la mujer no debe adornarse o decorarse bonito. Y nosotros como familia hemos trabajado en otro país con iglesias donde estos temas eran tan importantes en las enseñanzas, pero posiblemente no fueron aplicadas a la mejor manera y no ayudaron a la edificación de la iglesia, sino más bien estos temas trajeron conflictos y separación. Entonces hay que tener mucho cuidado para aplicar estos textos. Primero quiero ver cuáles temas y preguntas se mencionan en el texto. Entonces leyendo el texto,
digo otra vez, me deja muchas preguntas a las cuales no tengo respuestas completas. Y una de las preguntas es, ¿de qué manera el aparecer físico de las mujeres refleja un mal testimonio en o por la iglesia? Otra pregunta es, ¿qué significa lo que leímos en versículo 11? Debe aprender con serenidad o aprender en silencio, con toda sumisión. ¿Qué significa que a la mujer no permito enseñar al hombre y ejercer autoridad sobre él? Y si lo leemos en la traducción de Reina Valera, lo dice más claro, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino está en silencio. Otra pregunta, ¿cómo es que Adán no se dejó engañar? ¿Solo la Eva? También Adán comió de la fruta en cuanto Eva la ofreció. ¿Qué significa en el versículo 15? Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Y otra vez leyendo en la traducción Reina Valera me deja más preguntas. Se salvará engendrando hijos si permanecen en la fe, amor, etc. ¿Qué con la mujer que no puede tener hijos? ¿Qué tiene la salvación con el estado de civil o con el sexo de una persona? Entonces, hay preguntas que no son fáciles a entender, pero vamos a ir paso a paso. Y voy a adelantar una observación personal mía. Yo he conocido a muchas mujeres las que tienen un llamado para cargos importantes en la iglesia y en el reino del Señor. Y a muchas hermanas conozco que han sido una gran bendición. Y mi pregunta es casi contrario. ¿Qué sería nuestra iglesia sin nuestras hermanas, líderes y pioneras? Entonces vamos a ver primero a quién fue dirigido el mensaje. El mensaje es dirigido a la iglesia de Éfeso, ubicada en la Asia Menor. Hoy es Turquía, ¿verdad? Eso leemos en el capítulo 1. ¿Y cuál es el tema principal de esta carta, de la primera carta a Timoteo? El tema principal es proteger, cuidar, orientar la iglesia bajo las fuertes influencias de falsas doctrinas en el ambiente donde estaban, para que no abandonen la verdadera fe. Entonces, eso es el tema principal. Y bajo este tema vamos a ver qué podemos aprender del texto. ¿Cómo era la situación de la iglesia local? Éfeso era la capital del Imperio Romano en la región Asia. Éfeso era una ciudad con mucha religiosidad, muy conocida por su diosa Artemisa. La diosa Artemisa era una diosa feminista. Entre otras cosas, era una diosa de protección a las mujeres y a los niños. Y en los templos de Artemisa había muchas mujeres como sacerdotisas. Las mujeres tenían un gran cargo, altos cargos en la cultura religiosa en Éfeso. La mayoría de las personas de la iglesia en Éfeso venían de este contexto cultural religiosa, donde las mujeres no se sometían a nadie, menos a su diosa de Artemisa. Entonces, en cosas religiosas, las mujeres tenían la última palabra en su contexto donde vivían. Eso es un contraste total a la cultura de los judíos, la que también tenía mucha presencia en aquel tiempo en la zona, donde las mujeres no tenían ningún derecho en las sinagogas y en temas religiosos. Bueno, hasta aquí observamos. Ahora vamos al segundo colador. Entender. Y mi pregunta es, ¿qué quiere decir el texto para nosotros hoy?
o qué quiere decir la iglesia en aquel tiempo. Y para entenderlo, que dice, a veces nos ayuda a entender primero lo que el texto no dice. Para no confundirnos, entonces voy a ver algunas cosas que el texto no dice, pero fácilmente podemos imaginarnos qué eso quiere decir. El texto no dice que adornarse, maquillarse, llevar unas aretas es pecado. Eso no dice. Él dice que se deben vestir decorosamente, o en otras palabras, adecuadamente. Y en este contexto hablamos de mujeres. El texto no dice que las mujeres no tienen voz ninguna en la iglesia, o que no deben orar en la iglesia. El texto dice, deben aprender en serenidad, deben aprender en silencio, con toda sumisión. Entonces podemos decir, igual como todos de la iglesia, todos debemos aprender en serenidad y bajo sumisión. El texto no dice que la mujer debe someterse al hombre. No aparece en este versículo la palabra hombre, pero en mi mente rápido me parecía eso. El texto dice que la mujer no debe enseñar al hombre y de esta manera ejercer dominio y autoridad sobre él. El texto no dice que el hombre es más importante que la mujer, porque Adán fue creado primero. El texto dice que la mujer no debe dominar al hombre, sino mantenerse ecuánime, en silencio, equilibrada. Tampoco dice que la mujer es más pecadora que el hombre y que es más difícil que ella se salva. Si vamos a regresar unos versículos, en el capítulo 2 leemos el versículo 5 y 6, leemos porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Entonces, el camino hacia la salvación es igual para todos. Para mujeres, para hombres, para niños, para adultos, para ricos, para pobres. No hay diferencia. Entonces, tal vez en los últimos versículos de la lectura de hoy podemos entender que una mujer que es salva y siendo madre tiene una gran responsabilidad de ser un buen testimonio en su familia. Igual como el hombre que es salvo siendo padre. No dice que hay una diferencia, pero parece que en el contexto era importante animar a las hermanas, a las mujeres, a su responsabilidad. ¿Por qué Pablo está escribiendo sobre el tema de la mujer en la iglesia? Y yo creo si el líder principal de la iglesia de Redil, de Colombia o de Antioquia, no conozco bien la estructura, si el líder central escribió una carta a la iglesia de Redil en Itagüí y mencionaría un tema tan específico con tantos detalles, creo lo hace porque hay un problema que necesita ser tratados. Entonces podemos entender que había un problema en la iglesia por el comportamiento no adecuado de alguna o algunas mujeres en la iglesia. Y este comportamiento afectó el testimonio de la iglesia en Éfeso. Era una situación local. Entendemos que por este comportamiento se glorificaron a ellas mismas y no al Señor. Buscaron llevar la atención hacia ellas, posiblemente por su apariencia físico, tal vez por mostrar su estado económico, pero esto en el contexto donde vivían, en la cultura religiosa en Éfeso, en cual la mujer tenía mucha influencia y sentía que siempre tenía la última palabra en cosas religiosas.
Entonces parece que esta influencia se infiltró en la iglesia en Éfeso y eso afectó la comunión en la iglesia. No se sometieron a las autoridades, ni a las escrituras, ni a la orientación que recibieron de parte de Pablo. Y por esta actitud abrieron la puerta en la iglesia para falsas expectativas, para falsas enseñanzas, para falsas doctrinas. Y por eso Pablo está dando orientación en este tema. Entonces podemos entender que algunas hermanas intentaban manipular y dominar a algunos hombres en la iglesia, no para el fin de edificar la iglesia, sino para fines personales. Pablo está escribiendo, ¿por qué primero fue formado Adán y después Eva? ¿Por qué lo escribe? No para decir que el hombre vale más ante el Señor que la mujer, sino lo escribe para explicar que la mujer no vale más que el hombre. Ese era el contexto en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 11 leemos, sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Pablo no estaba clasificando entre hombre y mujer. Él está ordenando un desorden en la iglesia. En los siguientes capítulos, Pablo está orientando a otros grupos en la iglesia. En el capítulo 3, por ejemplo, a los diáconos. En el capítulo 5, a las viudas y ancianos. Y después en el capítulo 6, a los esclavos y los patrones de los esclavos. Parece que también había necesidad de algunas correcciones en estos grupos. Entonces, ¿cuál es el punto central del mensaje? ¿Se trata directamente del comportamiento de las mujeres o qué es? El punto central es cómo puede funcionar una iglesia para que Dios esté glorificada. No el hombre, sino que Dios esté glorificada y que los miembros pueden ser edificados por la iglesia y no manipulados por falsas doctrinas. Creo eso podemos entender en el texto hasta este momento. Entonces vamos al tercer colador, poner en práctica o aplicarlo a la vida de nosotros. Aplicando este mensaje de Pablo a nuestra iglesia en Itagüí, a mi vida personal o a mi función en la iglesia. Ahora en el contexto donde estamos aquí en Itagüí, Colombia, en Latinoamérica, donde tenemos una tendencia de una cultura machista que es muy contraste a la cultura en Éfeso. Puede ser que Pablo tendría que escribir algo muy contrario a algunas iglesias hoy en día en Latinoamérica para lograr el mismo propósito. Puede ser que el mensaje sería muy contrario. No creo que es el caso directo del redil de Itagüí, pero tenemos que poner a nosotros como iglesia bajo el espejo de las Escrituras, bajo la guía del Espíritu Santo. Necesitamos eso, que el Espíritu Santo nos guíe en cuanto leemos, que no sea nuestra cultura o nuestra tendencia personal que nos guíe en cuanto queremos entender las palabras. La palabra de Dios es el mensaje de Dios, el mensaje de la Biblia. Solo es útil bajo la autoridad del Señor, guiado por el Espíritu Santo. Si la palabra queda dominada por nosotros como seres humanos,
podemos mal usarlo y justificar cualquier acción y actitud que queremos hacer, y podemos justificar hasta los crímenes pesados con la palabra de Dios fuera de su contexto. La palabra de Dios bajo su autoridad, bajo la autoridad del Señor, tiene manera de transformar nuestras vidas. Y la transformación que viene por el Señor se muestra en nuestras obras, en nuestros hechos. Y si nosotros estamos transformados por medio de la palabra, bajo la autorización del Señor, Dios puede mostrar por medio de nuestras vidas su amor, su pasión hacia el hombre, sí, por nosotros, personas transformadas. Entonces la pregunta a nosotros hoy en día donde estamos, ¿cómo es nuestro aparecer? ¿De qué forma aparecemos nosotros? ¿De forma física? ¿Cómo es nuestro aparecer física? ¿Cómo es nuestro aparecer emocional? ¿O nuestro aparecer de autoritario? ¿Parece nuestra naturaleza vieja? ¿O parece la naturaleza de Dios? Dice la palabra, debe ser decorosamente adecuada, con modestia, de manera que no llamamos la atención hacia nosotros, sino hacia Cristo. Sea en el aparecer físico, sea en las oraciones, sea en nuestro cargo en la iglesia, dirigiendo los cultos, cantando o enseñando, sea con nuestro aporte financiero, sea con lo que sea. La pregunta es, ¿qué o quién está apareciendo? ¿El yo o el Señor? ¿Somos la naturaleza vieja o somos personas transformadas? ¿Somos obstáculos en la obra del Señor o somos útiles? ¿Somos obstáculos por la tendencia personal que infiltramos a nuestros cargos en la iglesia? Dice la palabra, nadie domine sobre otros. Todos debemos ser dominados por las Escrituras y por el Señor, sabiendo que ante el Señor todos somos iguales, con dones y habilidades muy distintas, sabiendo que todos dependemos de su gracia, nadie más y nadie menos, sabiendo que de mi esfuerzo lo único que puede hacer es fracasar o ser un obstáculo, sabiendo que necesitamos unos a otros para crecer en el Señor, edificando unos a otros, orando juntos, unos por otros. Y de esta manera, siendo una iglesia que atrae a nuestros amigos y vecinos a los caminos del Señor. Sí, tal vez no están respondidas todas las preguntas del texto, pero ahora espero que no nos quedamos con las preguntas que no hemos podido contestar, sino que cada uno de nosotros aplica en su vida lo que el Señor le dio a entender por esta pequeña reflexión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias que tú nos diriges por tu palabra, que tú nos conoces, Señor. Pero confiamos que muchas veces nos ponemos a nosotros en el centro y nuestra vida da vuelta por nuestras decisiones y por nuestros deseos, pero no nos dejamos guiar por ti, Señor. Nos parece muy complicado o nos parece que hay desventajas, pero Señor, confiamos que estamos muy equivocados si no nos dejamos guiar por ti. Y te pido que nos perdones y nos ayudes, que tu palabra puede corregirnos y dirigirnos y llevarnos un buen camino. Te adoramos que tú tienes una gran pasión para nosotros, te adoramos que tú has hecho todo y que tú
preparaste la salvación perfecta para cada uno. Te agradecemos que todos somos iguales ante ti y para todos está abierta la puerta hacia la comunión contigo. Y te pedimos que nos uses para ser testimonios positivos en la sociedad. Te pedimos, Señor, que por medio de nosotros, nuestros amigos y vecinos pueden ver a tu amor, pueden sentir tu amor y pueden encontrar respuestas necesarias para tu vida. Te suplicamos por la situación actual que estamos viviendo, que nos diriges como iglesia para que encontramos caminos buenos, cuales tú tienes preparado para ser una luz en medio donde tú nos pusiste. Te agradecemos por este momento de comunión, te agradecemos que tú estás con nosotros, con cada uno de nosotros. Y así nos encomendamos en tu mano. Amén. Muchas gracias por participar en esta noche en el programa y les invitamos para el día de mañana. Buenas noches. Habla, oh Dios, y yo escucho.